Hola hermano, les saludo en nombre del Señor. Yo soy el hermano José Draipe y voy a hacer una selección de corito para que canten conmigo junto a ustedes de allá en casa. Y le invito que sigamos alabando al Señor. Saluda a mi hermano Oscar, a mi hermana Pamela y a su familia. Que el Señor les bendiga. Así que vámonos hermano, dele play. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Ahora sí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. ¡Eso! ¡Alabemos al Señor! ¡Y a su nombre! El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios nos da. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay, mi Cristo! Sigue el sabor, así mi Dios. Eso es. Así. Santo es el Señor. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. ¡Aleluya! ¡Que viva Cristo! Y ya llegó el Señor a su casa y a la mía. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Así se alaba a Dios. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo
cayendo sobre mí, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema. Quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema, que quema y que quema y quema. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias le doy por esta oportunidad. Gracias, hermano. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias. Dios les bendiga mucho, hermano. Chao. Hola, hermano. Les saludo en el nombre del Señor. Yo soy. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Estamos acá nuevamente en un programa hecho para ustedes, por ustedes y para todos nosotros. Les damos la bienvenida, estamos acá, nos encontramos ya en nuestra casa estudio, con hartas cositas y con hartas ganas de compartir con ustedes un día miércoles nuevamente. Hermano Álvaro, ¿va a saludar? ¿Va a decir algo? Sí, ahora sí, que está haciendo unos ajustes aquí. Bueno, dar la bienvenida a todos los que están conectándose. Que el Señor les bendiga en gran manera, ¿ya? Y esperamos que esta jornada sea una jornada de alegría, de regocijo, de poder compartir. Así como lo hicimos la semana pasada, fue un éxito. Nosotros súper contentos con toda la participación de cada uno de ustedes. Y esperamos que este miércoles sea igual, que participen todos, ya vayan preparando ya sus intervenciones, porque todos participamos aquí. Así que eso, sean todos bienvenidos y bendecidos. Amén. Estamos contentos, como dice el hermano Álvaro, de poder estar nuevamente con ustedes aquí en este programa que todavía no tiene nombre. No, sin nombre. Pero tenemos algunas opciones por ahí. Así que no sé si ya definimos o lo vamos a dejar Lo vamos a dejar ahí. o lo vamos a conversar. Lo vamos a ir conversando porque ahí creo que salió, no sé si les habrá salido cuando se metieron. Cuando ingresaron a la transmisión. A la transmisión de Face, estaba la pregunta y se me perdió. No sé si Constanza vio eso en Facebook. Que nos ayude ahí, por favor. Le damos la bienvenida también a Connie, que está ahí, nuestra asistente NOF. Claro, nuestra asistente NOF ahí está pendiente de sus mensajitos, de las WhatsApp, redes sociales. de Facebook, de todas las partes en donde estamos compartiendo esto en YouTube. No sé si estamos en YouTube. Sí, estamos en YouTube. Estamos también. saliendo bien, estamos saliendo impecable, según lo que me dice aquí el sistema. Súper bien, entonces. Bueno, en Facebook dice que no aparece. No aparece. Voy a revisar. Bueno, y vamos a ir viendo en el camino de a poquito las cosas que traemos. Y bueno, queremos saludarlos, saber de ustedes, cómo han estado, cómo ha sido esta semana para ustedes, saber qué bendiciones les trajo el Señor, cómo está su familia. Acuérdense que este programa lo hemos hecho para conversar, para que podamos interactuar junto a ustedes y hartas cositas más. Tenemos hartas cositas por ahí pendientes, temas que vamos a tratar. Recuerden que vamos a tener también nuestro espacio para los hermanos que tienen sus negocios, sus pymes y esas cosas que también queremos potenciar y queremos ayudar también para que el Señor pueda bendecir. Así que, y recuerden que tenemos nuestro WhatsApp. Uy, no lo puse en la... Y el hermano Álvaro que se ha portado mal. Ay,
Dios mío de mi alma. Yo creo que usted no va a tener que dormir para que ocupe las 24 horas del día. Configurando esta cosa. Lo que pasa es que hice unos ajustes en el computador y tuve que hacer todo de nuevo. O Sí. sea, lo formateé. Así que yo creo que no va a tener que dormir así. La otra semana no va a dormir el martes en la noche. ¿Ya? Ya. Bueno, Por favor. Porque si no, no podemos avanzar. quedamos pegados. Sí, pues y se nos van quedando cosas atrás y las ideas es que podamos interactuar con los hermanos en todo momento. Exacto. A ¿Me ver, dice por ahí el WhatsApp? Yo me acuerdo que era... espera. No, si lo voy a anotar en la pantalla, sí. Denme un Sí, pero segundo. que me lo digan mientras tanto para repetirlo. Acá tenemos un apunte. Es el más 569-9948-6174. Más 569-9948-6174. Ese es el WhatsApp que tenemos de nuestra iglesia y de este programa, que a fin de este programa queremos que ya no sea un programa NN. Queremos que tenga Sí. nombre, que Estamos tenga sin nombre. identidad. Así que estén pendientes de las preguntas ahí para que podamos hacer una votación. Una encuesta, ¿no? Sí, ¿Una una encuesta? votación. Ya, así como estábamos en las primarias y todo eso. No tenemos que ponernos a tono a lo que estamos. Claro, estamos en vísperas de elecciones. Ya elijamos el nombre. Claro. O sea. Póngale el nombre al programa. Así que vamos a estar leyendo sus respuestas, sus comentarios, las cosas que ustedes nos quieran decir. ¿Le parece si, como toda reunión, partimos con una oración? Claro que sí. ¿Le parece? Sí, bueno, ahí vamos a ir saludando que los que se están conectando. Tenemos 10 conectados ya. Sí. Déjale. Muy bien. Bien, bien. Nos estaban esperando, entonces. Sí, Me parece. en YouTube tenemos uno todavía. Pero siempre en YouTube hay menos, pero es porque Facebook avisa más rápido, parece. Sí. Bueno, de a poquito vamos a ir integrando más personas. Ya pues, Ya. vamos a la oración entonces. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Tú nos has provisto, Señor, de una infinidad de cosas, Señor, que tal vez no nos merecemos, pero tú, por tu gran amor, nos das día a día, Señor. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir primero que todo seas limpiando nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, porque queremos Amén. tener un tiempo especial contigo. Un tiempo sin mochila, sin ninguna carga sobre nuestros hombros y poder gozarnos contigo, Señor. Compartir humor, vivencias, testimonios, tal vez, en fin, un sinfín de cosas, y queremos compartirla bajo tu cobertura. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada una de las personas que están aquí conectadas y que sea con nosotros dirigiendo todo este programa, Señor. Te agradecemos por este tiempo y bendícenos de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya pues, estamos entonces. ¿Podemos poner una alabanza mientras? Sí, vamos a ir con una de las participaciones que tenemos acá. Les vamos a pedir que nos colaboren con más participaciones. Tenemos suficientes, pero hay que ir renovándose. De a poquito. De a De a poquito nos van a ir enviando sus videos. Yo estoy segura de eso. Después de lo que hablemos hoy día, estoy segura que nos vamos a Va a haber llenar de un videos efecto. todos los días. Algo va a ocurrir hoy. Algo va a ocurrir, un cambio de mentalidad. O tal vez nos crucifican. No sé, nada. Les vamos a compartir a través del WhatsApp. A través del WhatsApp. Recuerden que ustedes pueden solicitar que los agreguemos al grupo, porque en un ratito más vamos a estar compartiendo las canciones que escuchan de fondo. Es una playlist que hemos preparado para que ustedes puedan escuchar durante la semana y todo eso. Ya, así que lo vamos a estar compartiendo, así que si quieren manden los mensajitos. Constanza ahí está pendiente del WhatsApp, si es que alguien se quiere incorporar al grupo para que ya lo integre al tiro. Exactamente. Ya pues, vamos con una alabanza entonces. A ver, mire, esta no la puse la semana pasada. La hermana Nuri y sus parientes se llama, no. Ellos están en Argentina y nos enviaron este video hace un tiempo atrás y lo vamos a compartir con ustedes ahora. Que el Señor les bendiga, disfruten. Cuán grande abismo entre nosotros,
cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, será el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, será el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Ahora sí, ¿Ya estamos de vuelta? sí que estamos de vuelta ya. Ella era la hermana Nuri con la hermana Mónica y el marido, se me olvidó el nombre. Fernando Vázquez. De Argentina nos enviaron esa colaboración. Un saludo y bendiciones para ellos, tal vez nos están mirando. Sí, de hecho estaba conectada por aquí la ley.
Estaba, ¿sí? Sí, estaba conectada por ahí. Excelente. Un saludo para ellos. Hagamos no un brindis, un saludos. Un saludo. Saludos. Ok. A los que se han conectado, por aquí veo a Irene. Saludos para ella, que el Señor le bendiga. A Gustavo Lacampet, Lisa Cañupán, mi prima. Pamela Díaz Gómez, nuestra pastora. Que el Señor le bendiga. Y sé que anda por ahí, se hizo notar. Leila Cañupán, mi prima también de allá de Folilco. Mi compañera de trabajo, Yesenia Scarlett Pasache. Saludos para ella. Hace rato que no nos vemos y me alegro de ver que está conectada y compartiendo con nosotros. Ruth Díaz, también saludos para ella. Mi suegra Miriam, saludos, bendiciones para allá. En Villarrica nos están viendo. Ahí nos dejó un mensaje Yesenia, dice que el Señor les bendiga. Saludos, hermano Álvaro. Eso. Pamela Díaz, muy lindo. ¿Quién? ¿Yo? Mírenlo. No, y yo te iba a decir, ya me voy a empezar a sentir un poco celosa porque mi mamá, mi prima, mi compañera, mi todo es nuestro. Sí. Nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Irene, nuestra hermana Yesenia. Aquí todo lo compartimos. Ya, está bien. Y es nuestro. I'm sorry. Nuestro hermano Gustavo Lacampret también está conectado y dice saludos. Esto es nuestro, no ya. es mío. Perdón, ya. Ya, a la otra, Vale. a la otra tanda de saludos, Parece que voy a dormir en el sillón hoy día. vamos a hacer el nuestro. ¿Ok? Ya, está bien. Ya. Muy bien. Sí. Es que como siempre me tienen arrinconado, entonces no estoy acostumbrado. Estoy como recién saliendo a la luz. Sí, de a poquito, yo les dije en el programa pasado, de a poquito lo estamos domesticando, porque por eso lo tenemos en ese rinconcito ahí en el pastor. Ay, señor. Así que, todo bien. Jennifer Pérez también está conectado y dice saludos, chicos. Ay, nuestra Pamela dice, nuestra pastora Pamela dice, ay, Dios mío, dice la alabanza, hermano Álvaro, no usted, la alabanza. Que quede claro. O sea. No, está bien que aclare. Sí. Bueno, les comentábamos al principio que aparece, cuando usted se conecta a Facebook, aparecen 3 opciones de o alternativas de nombres para nuestro programa. Sí, se conectó Isidora también. Saludos para ella. Hola Isi, la Sí. echamos de menos a la Isidora. Eso, tienen que votar ahí. ¿Qué nombre le gustaría para nuestro programa? Dice Jesús, la primera opción es Jesús a viva voz. Segunda opción, Jesús en alta voz. Tercera opción, Cristo Evolution. Hashtag Cristo Evolution. ¿Cómo? Hashtag Cristo Evolution. Evolution. Bien, escucha. ¿Cómo se dice? Hashtag. Ay, por A ver, venga favor. para acá, hermana Constanza, y nos dice. Venga por acá. Es que aquí se escucha más Se en... escucha más lindo. Le vamos a dar permiso a nuestra araña de rincón que venga a decir cómo se dice. Ahí nuestra hermana Isidora dice, hola, yo igual los echo de menos. Nah. Cuando quiera la esperamos en nuestra casa estudio, nuestra casa hogar, nuestro Sí. templo. Ya venga a Nuestro pronunciarlo, por favor, hermana Connie. Asómese ahora acá. Pero preséntala. Ella es nuestra Aquí está nuestra asistente, ¿no? nuestra asistente en off. Ahí asome De la redes carita. sociales. Ya, ¿cómo se dice? Acérquese ahí para que se escuche clarito. Hashtag. ¿Cómo? Hashtag. ¿Viste? Ya, y después Hashtag. Hashtag Cristo. Cristo Evolution. Hashtag Cristo Evolution. Ya, excelente. Ok. Muy bien. Saludos a Hashtag nuestra Cristo hermana Evolution. Ruth Díaz Lagos. También dice hola, bendiciones. Qué bueno que se están conectando. Están también nuestro hermano Gustavo, que lo mencionaba hace un ratito atrás, que se están conectando con nosotros. Siempre han sido fieles a nuestro programa, a nuestra compañía. A la iglesia. La ¿no? música no se escucha. Perdón. Que... Por favor. Que eso es súper importante. Así, para que se note. Sí. Mira. Estamos- Para que prenda. Eso. Vamos. Estamos escuchando atrás a nuestro hermano Franco Figueroa con el maestro de Galilea. Sí, no nos cortan la transmisión con el hermano Franco, No. por si acaso. Sí, nos dejan Nos dejan ser. salir con todo. Maravilloso.
Repetimos nuevamente el WhatsApp. Más Uy, 569. es la que lo iba a anotar. ¿Lo coloco? No, todavía no. Más 569-9948-6174. Más 569-9948-6174. Para que nos estén mandando sus mensajitos, sus videitos y todo lo que ustedes quieran enviarnos. Recuerden que estamos también en un momento más, vamos a dar avisos de nuestros hermanos que tienen sus negocios y sus emprendimientos para poder ayudarles y bendecirles, recomendarlos también para que sea de bendición para ellos y para nosotros también. Así es, pueden estar enviando su... Tenemos sorpresa, vamos a mostrar en un momento más. Nos enviaron ya algunas fotitos, algunos emprendimientos que tienen. Pero solo fotos, paso el dato, solo fotos hasta el momento. Pero Ya, esperamos que a futuro, llegue la muestra, pero no importa, sí. aunque sea de utilería, dijimos, aunque sea de utilería. La hermana Joana nos va a mandar un mechón de pelo. Un viso. Un viso. Muy bien. Ya, hermana Nicole, tome la rienda porque estoy haciendo la modificación acá. Ah, ya. Por favor. Todo me pasa a mí. Ok. Dice nuestra hermana Miriam, Elizabeth dice: hola, que el Señor les bendiga. Ah, nos está presentando. Parece que hay alguien que nos está viendo y dice: hola Raquel, Dios te bendiga. Ellos son mi hija y mi yerno. Ah, mira, Saludos a nuestra hermana Raquel. Somos lo que hay. no, somos la hermosa creación de Dios. Yo soy hija de hermana Miriam Díaz y él es el yerno de nuestra hermana Miriam. Legal. Gracias por conectarse con nosotros y esperamos que nos sigas acompañando los próximos miércoles y muchos más, y los sábados y todos los días que sea necesario, Es la idea. ¿cierto? Ya pues, hoy día vamos a Habla bien fuerte con el micrófono, hermana Nicole. hoy día vamos a tocar varias cositas en tema. Vamos a conversar de lo que les comentaba la semana pasada de las redes sociales, ¿verdad? Sí. De eso vamos a comentar un poquito. Y saben que encontré algo muy interesante denme un segundo. Así, se alaba a Dios. Estamos rellenando mientras la hermana Nicole encuentra la información. No, si la tengo tiene. aquí. Ah, ya. No, sí, no hay que me esté un poco rellenando. ¿Se acuerdan que la semana pasada conversamos sobre el tema de las redes sociales y de la manera inteligente en que nosotros, los cristianos, debemos utilizar estas redes sociales? Y de eso es lo que vamos a tocar un poco, así como una pincelada, siempre llevándolo a la luz de la palabra. ¿Ya? Entonces, sabemos que en este tiempo tenemos muchas redes sociales, ¿cierto? Así es. Tenemos muchas. tenemos Facebook. Mira, voy a hacer algo aquí. Mira, voy a mostrar atrasito de la proyección. O sea, a ver la cantidad de redes sociales que existen. Míreme, voy a hacer una magia. Para que dimensionen un poco. Ya, miren. ¿Ven? No. Todos esos iconos. Bueno, dentro de todos esos iconos que se ven ahí están Facebook, que es el más conocido, que es el que estamos utilizando nosotros ahora también para salir a través para transmitir, para estar con ustedes. Está también YouTube, que también es una red social, a pesar de que tiene mucho más contenido, pero también se utiliza como red social. Está TikTok, está Twitter, WhatsApp, Snapchat, está... ¿qué más hay? Telegram, Twitch, no sé, pero un montón. Ahí aparecen unos como Pinterest también, que son donde suben fotitos de cosas como recetas, comparten datitos. Es como lo que antes se utilizaba y se decía como un blog. Sí. Es Pinterest, ¿cierto?
Tenemos varias cositas en las redes sociales. Pero sabes que nosotros la semana pasada empezamos a indagar un poquito en este tema porque conversando aquí en la casa vimos que hay una necesidad muy grande de que nuestra iglesia el día de hoy se pueda actualizar frente a esta, ¿cómo se dice? Como a estos avances tecnológicos o a estas instancias que hay a través de las redes sociales para poder utilizarlos de una forma inteligente y de una forma sabia para poder bendecir la vida de otras personas a través de esta plataforma. Así es. ¿Vamos a bajar un poquito la música? Sí, a ver. Ya, vamos a tener así como bien de fondo. Entonces, nosotros estuvimos mirando, investigando muchas cosas y queremos compartir con ustedes algunos videitos que recopilamos de una plataforma en especial que se está utilizando mucho ahora, que de hecho es una de las que tiene más usuarios, más de 130.000 usuarios, eso fue como en el 2018, que es la que se llama comúnmente conocida como TikTok. ¿Qué ocurre en este TikTok? El TikTok es para colocar un video que tiene como un fondo musical. Exacto. Donde uno puede transmitir un mensaje. Se lo usa mucho para hacer coreografías. Para varias cosas en realidad, porque y es tan corto el tiempo, son como 15 o 60 segundos. ¿Sí? En primera instancia era eso, porque ahora 30. lo ampliaron a 3 minutos. Pero en primera instancia eran 15 segundos o 60 segundos. Claro. Y increíblemente en ese lapso de segundos nosotros encontramos que hay personas que hacen la diferencia mostrando lo que Dios ha hecho en sus vidas o entregando una palabra a la otra persona. Veamos. Momento. ¿Se acuerdan que la semana pasada citamos Mateo cuando dice que Dios nos envió a predicar el evangelio a todas las naciones? Pero hable fuerte porque no se escucha. A todas las naciones. A todas las naciones. Profe. Ay, profe. Entonces, bajo eso, esa palabra, ¿cómo se dice? Ese versículo que aparece en la Biblia y que manifiesta esta situación de evangelizar, es que nosotros encontramos que es una buena forma de hacerlo a través de esta plataforma. Entonces, le queremos mostrar algo que encontramos. Sí, el versículo decía: y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, vamos al video. Vamos a mostrar algunos de los videos que encontramos en TikTok. Ya, presten atención. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado ¿Por qué suena Para que lo vean de nuevo. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Este TikTok muestra un poco cuando estamos así desesperados y Dios está súper tranquilo, o sea, dice: yo tengo el control. Okay. O sea, ese es el mensaje. Así de corto, así de preciso. Miren este otro. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. ¿Vieron? Esa canción tiene base bíblica. ¿Las avispas dónde salen? ¿Deuteronomio cuánto eran? Ahí va a ser una canción.
ahí aparece y dice todo desglosa la canción poco a poco, mostrando en todo, dónde se encuentra cada uno de los versículos de lo que habla esa me canción. dijo, bien. ¿Otro más? Sí, Ya, dale ya. otro más. Miren. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. SPCJ. ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir qué es eso? Pero si ha salido. Pero por eso, ¿alcanzaron a verlo? pero es que sale muy rápido, por eso pregunto. SPCJ era. ¿SPSJ era? ¿Sí? SPCJ. ¿Y qué es lo que era? Salvado por Cristo Jesús. Oye. Salvado por Cristo Jesús. Excelente. Ahí aparece el número del WhatsApp. Ah. Paréntesis. ¿Se dan cuenta que con pequeñas cosas se puede evangelizar y mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Mire, les quería contar que encontramos un breve relato, como un testimonio, de un pastor y su esposa en una iglesia, allá en México creo que es. Y él decía que en su iglesia llegó un hermano y decía que él no usaba redes sociales y que en su congregación impedían que usaran estas redes sociales. Y él manifestaba, decía que no podía creer que la iglesia estuviera haciendo este tipo de cosas, siendo que nosotros como iglesia deberíamos estar más actualizados que nadie. Él les decía que él sí usaba redes sociales y además él como pastor enseñaba a su congregación a usarlas correctamente. Interesante, porque yo creo que no todas las iglesias tenemos ese tipo de oportunidades o esa visión. Así De es. hecho, en muchas de nuestras iglesias tenemos gente que a esta altura todavía no saben utilizar bien el celular. De a poquito se han ido metiendo, por ejemplo, nuestros papás, quizá gente más mayor, se han ido metiendo de a poquito en esto. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho cuando era chico, igual no fue hace tanto, pero cuando era chico escuchaba y decía que cuando estaban era un dicho muy, y siempre ahora se hace mucho como parodia de eso, que el televisor es el cajón del diablo. Yo creo que algo parecido pasa con las redes sociales hoy en día por los hermanos más antiguos. No digo que todos, pero se tiende a ser un poco religioso en ese sentido. Ujú. O sea, lo que me enseñaron, eso es. Y no, hay que tener un poco más abierta la mente a todas estas cosas. Hay que actualizarse. Y mire, voy a hacer un alcance respecto a lo mismo que estás comentando tú. En esta conversación de pastor y un hermano de otra iglesia, le dice, yo no uso redes sociales porque después caigo en pecado. Chao. ¿Y sabes lo que le dice el pastor? Le dice, el pecado no está en las redes sociales, sino en el corazón. Y aunque usted no use redes sociales, pero si en su corazón hay pecado, usted va a caer con o sin ellas. Imagínate, y tiene mucha razón, porque depende del corazón de la persona lo que uno transmite hacia afuera a través de las redes sociales. ¿Y sabe qué? Para esto hay un versículo. Hay un versículo que es clave y que está en 2 de Timoteo 1:7 y que es muy cortito, ¿A qué pero es dice? muy poderoso. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repítalo de nuevo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y sabes por qué es interesante este versículo? Porque en la Biblia habla de tener dominio propio. Y esta es la cualidad que nos da el Espíritu Santo para poder enfrentar este tipo de situaciones complicadas o situaciones adversas. Para poder enfrentar las tentaciones sin caer en ellas. Y así poder caminar por los lugares oscuros llevando la palabra de Dios. El dominio propio
no es para alejarnos del mundo, es más para caminar por el mundo sin comportarnos como el mundo lo hace. Así es. Qué importante la reflexión que hace este pastor, porque creo que eso es la clave de todo. Nosotros en las redes sociales vamos a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y eso es a lo que nosotros los queremos invitar a realizar o a hacer en su vida. A motivar. A motivar para que se atrevan a hablar de Cristo. Las redes sociales son una plataforma muy potente. En este día es muy potente. Toda la gente se entera de cosas a través de las redes sociales. Vamos a seguir profundizando en el tema. Exacto. Pero vamos a pasar a repetir el WhatsApp. ¿Cuál es? A ver si se le prendió. WhatsApp. Ahí está. Miren, ahí está el nuevo ¿Pero WhatsApp. cuál es? Más 569-9948-6174. Muy bien. ¿Se lo repito? A Se lo ver. repito en grande. A ver. 99 No. más 569-9948-6174. Suena como radio de rural. Como radio rural. Ok. Pero con respeto, ya con respeto. Vamos a seguir tocando este tema, pero vamos a ir a una canción más. ¿Le parece? Ya vamos con... A ver, ¿quién? Parece que lo tengo un poco pillado. No, sí tengo harto. Es que cuando tengo mucho no sé cuál elegir. Po. Ya, Ah, mientras tanto elige, le voy a comentar que se unió también a nuestra transmisión Nicolás Lacampret. Saludos para el chiquitín. Es que está tan chiquitín ahora. Está más grande. No, si ahora está más grande. Maquinón. También nuestra hermana Mónica Díaz, mi tía, en Argentina, pero es nuestra hermana Mónica, dije. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Dice: bendiciones mis hermanos y familia, un fuerte abrazo. También está conectada nuestra hermana Clara Bello, que es la mamá de nuestro pastor. Sí. También nuestra hermana Marcela Díaz, quien dice: hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Ese es el disco cristiano de Juan Luis Guerra? Sí. Sí, ese es. Le contamos a nuestra hermana Marcela entonces que acabamos de repetir el WhatsApp para que nos escriban y así poder integrarlos al grupo de RDF que tenemos como iglesia, en donde estamos siempre subiendo playlists con la música que ponemos en el programa para que lo puedan escuchar. Sí. Me falta alguien. Ya. ¿Puedo Ya, terminar? ya. Nos queda nuestra hermana Eliana Montesinos. Ya. ¿De? Ella parece que fue compañera mía de trabajo en AER. No me acuerdo el apellido. Y como no tiene la foto de perfil, no. Yo tengo una disyuntiva y porque yo no sé si es la persona que usted dice o es nuestra hermana Eliana Montesinos de Villarrica. Ya, que nos avise. Que se pronuncie. Que nos diga. ¿De dónde? Que nos diga cuál de los dos. Lo que les iba a decir, que más adelante podríamos programar algo con Marcela. Ella tiene ¿cómo se le dice? Pero esto que hace acción social se me fue la palabra. ¿Una institución? No. ¿Una fundación? Una fundación. Tiene una fundación. Ella es asistente social y tiene mucha experiencia en estas cosas y podría aportarnos harto contenido para el programa. Así que Todo acá es bienvenido. cooperaste. Recuerden que el programa es para ustedes y también hecho por ustedes. ¿Vamos entonces a la canción? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a ir con la hermana Macarena. Vamos con la hermana Macarena entonces. No de la canción esa que ustedes conocen. No, Macarena, de otra canción. Bueno, aquí en casita, alabando al Señor un rato. No soy mucho de cantar sin guitarra, así con karaoke, pero me encanta esta alabanza y quiero compartirla con ustedes. Que sea de bendición. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz. Demente
por creer que aún existen los milagros que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he entregado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Demente por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta, y dejar que sea Dios el que te va a pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he entregado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Para honra y gloria del Señor, esperando que sea de bendición para tu vida. Amén. Ahí está nuestra hermana Macarena Vidal de Villarrica, quien nos comparte esa hermosa alabanza que se llama Demente de Tercer Cielo. Demente. Sí. A la invitación que le hizo usted a nuestra hermana Marcela, dice: yo feliz. Esa es la actitud. Bien. Esperemos que nos envíe fotitos, que nos envíe algo para compartir y enseñarle a los hermanos lo que ella... Sí, podría compartir un poco lo que haces así como en breve, por medio de, no sé, algunas fotos, un pantallazo del perfil de tu página, podría ser, y como para anticipar un poco de lo que podríamos hacer un programa más adelante. Sí, porque tampoco queremos decir cosas así vagas si no manejamos bien el tema. Sí, bueno, no, pero sabemos que es una ayuda social, no.
Y- para personas que lo necesitan, para familias de escasos recursos, y ellos brindan esa ayuda a esas personas que y de forma profesional. tanto lo necesitan, justamente, de forma profesional. Ya, sigamos. Sigamos entonces. Entonces, hablábamos de las redes sociales. Y nuestra pastora ahí en el ¿cómo se dice? En los comentarios de Facebook Ajá. nos compartió también 2 versículos que hablan también de lo que habíamos tocado hace un ratito atrás. De cómo debemos reflejar la vida nuestra, En las redes sociales. pero cómo ha transformado más que nada la vida nuestra Jesús a través de las redes sociales. Eso, es que me como que me traspapelo con la... Así veo, me parece que... Estoy un poco atada con las palabras. Tome agua. No, ya tomé, gracias. Ah, ya. Se atoró. Ah. Sí. Bueno, dentro de todas las cosas que veíamos acá en este testimonio que les compartía, creo que hay varias cosas que rescatar y que mencionar. Como vimos en los videos anteriores que mostró nuestro hermano Álvaro ahí, el corto tiempo que tenían estas personas para edificar la vida de otras. Así como hemos encontrado jóvenes que toman alabanzas y van desglosando en los versículos que se encuentran, todo eso, también habían otros videos donde mostraban niños alabando al Señor. Sí. Habían otros donde oraban. Decía, tú que estás aquí mirando este video, quiero orar por ti en esta hora, Señor, bendice a esta persona, y así. Súper, ¿cómo se dice? Directo. Súper directo. Eso es lo bueno de tener poco tiempo, porque hay que aprovecharlo muy bien, y la forma de aprovecharla es siendo directo, al hueso. En buen chileno, al hueso. Al callo, le dicen por ahí. Debe doler más, o no, al hueso igual, yo creo que duele, pero es bien directo el mensaje. Y no, y a mí me llamó mucho la atención eso, que habían muchos niños que daban un mensaje pero contundente, así te deja al tiro con así como no cago así medio. Bueno, dicen que el uso de las redes sociales ha sido muy criticado, porque muchas veces hay personas que dicen, vive de los likes, quiere ser famoso, quiere ser aquí, quiere ser allá. Pero en esta iglesia en particular que les mencionaba, el pastor da unos minutos antes del sermón, antes de la prédica, para que los hermanos que están en la iglesia compartan a sus amigos la transmisión de esa predicación. Mira qué ingenioso. Ingenioso. Para que no estén ahí que hay entre whatsappeando y con los amigos, les pide mejor que ocupen eso para algo productivo. O sea, va a empezar el culto, viene un mensaje de Dios para ustedes. Y mire, ¿sabes qué? Él menciona algo súper importante, porque dice que existen 2 cosas. Uno, que él como que les dice, ya, es el momento de ocupar el WhatsApp o las redes sociales, pero para edificar. Y en segundo lugar, para publicitar los eventos de la iglesia, o para enviar el link para las personas que se van a conectar al sermón. Y dice que cuando a él le pasó una vez que vio que un hermano publicó, tengo sueño. Pero ¿sabes lo que hizo él? En vez de criticar y decir, hermano, ¿cómo va a ir usted a poner? Estamos en la iglesia. Va a decir, ¿sabe qué? Tengo sueño, estoy en plena predicación y tengo sueño. ¿Sabes lo que hizo? Se me hace familiar eso. ¿Sabes lo que hizo? En vez de criticarlo, lo que él dice que él como pastor lo tomó como, chuta, tengo que mejorar mi mensaje. Porque el problema no es que el hermano tenga sueño, sino que tal vez la entrega de mi mensaje debe ser de otra forma. Igual es importante que los pastores estén atentos a qué están publicando sus ovejas. Sí. Sí, porque les sirve como una estadística y ver bien en qué andan. O sea, ¿está siendo eficiente lo que estoy entregando como pastor? ¿Estoy atento a las necesidades de mi congregación? Porque ahora todo lo publican en los estados, las historias, en los posts.
Entonces, es una buena herramienta y gratis. Sí, sabes que es triste ver cuando hay personas que en las redes sociales, hijos de Dios, nos ofendemos, hablamos de cosas vanas, criticamos a nuestros hermanos, a pastores, a iglesias, congregaciones enteras, la alabanza, tantas cosas que criticamos, que difamamos muchas veces, que hablamos sin sentido, sin saber, que podemos entrar en un debate, en una discusión. Es triste ver que la gente se preocupe más de criticar y no de edificar. Exacto, eso debemos preocuparnos y concentrarnos un poco en edificar con estas herramientas. Recuerdo, no voy a decir nombre, pero siempre en los estados parecía que soy una basura, no sirvo para nada, todo me sale mal, perjudico a los que amo y todo eso, y era tremenda para Fernández. Y uno aquí como, chuta, ¿qué pasó? La habrá pasado. ¿De qué me perdí? Y uno urgido, así preocupado. Oye, ¿qué pasa? Casi se me sale el nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que peleé con mi mamá porque no me gustó la comida que hizo. O sea, bueno, estamos en una etapa donde, sobre todo con este tema de pandemia, ha sido súper complicado para todos, porque cosas muy pequeñas, el encierro, todas estas cosas, pequeñas cosas que ocurren en la casa hacen explotar. Pero mira, lo más terrible, lo más triste de esta situación es que estas cosas de criticar, de debatir o de buscar este error o ver en qué se equivocó el hermano o el gesto que hizo, mira cómo puso las manos, ay, mira cómo está tocando, no, pero qué música es esa. En vez de hacer esas cosas, en vez de edificar, lo que causa es una división como iglesia, una división en el cuerpo cristiano. Hay una y es horrible mostrar al mundo que nosotros como cristianos no estamos unidos, que no estamos juntos. O sea, nosotros adoramos y alabamos a un mismo Señor. Exacto. Nuestra única cabeza es Cristo. Entonces, las redes sociales en este tiempo son usadas por los cristianos para destruir, difamar y debatir. Casi todo. O sea, criticar. Algunos, no todos, algunos pero cristianos. la mayoría de las personas lo utilizan para criticar. Entonces, hay muchos que se sienten de repente que defienden mucho las doctrinas de la iglesia, se ponen banderas delante y lo único que hacen es perder el tiempo. Exacto. Juzgando en las redes sociales, hablando mal de un cantante, de un pastor, por cualquier cosa. Yo una vez vi en YouTube, vi como una crítica que hacía un youtuber a un cantante cristiano, y él era de una iglesia, y a un cantante cristiano por la forma tal vez despectiva que tuvo de actuar antes de la presentación, antes del evento que ellos tenían. Y yo digo, y la cantidad de gente que posteaba abajo, sí, tienes razón, y a las finales no vi la bendición ahí. O sea, si yo tengo algo que decirle a alguien, hoy se lo digo a la cara. Yo creo que es más sabio eso que estarlo publicando para que todos se desilusionen, porque tal vez fue un error, nadie es perfecto, y ocupar las redes sociales para este tipo de cosas es como muy bajo. Yo lo encuentro bajo. Mira, sabes que con respecto a eso, este pastor le decía a este hermano, o le decía a su congregación en realidad, que cuando les decía, usted cuando vea o lea un comentario sobre mí, no conteste, no me defienda en las redes sociales, no pierda su tiempo y mejor escriba algo que bendiga a las personas que lo leen. Toma. Sí, porque criticando no avanzamos.
No, así es. No ganamos almas para Cristo, no predicamos de Cristo. Así que ojo con estas intervenciones que estamos tocando aquí. Y hay versículos que dicen, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Vamos a una canción más? Vamos a una canción más. Vamos con nuestro hermano José Traipa y le pone sabor. Me gusta porque bien, la disfruta. ¿Ya? Así que vamos con hermano José Traipe. Aleluya, santo es tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Aleluya, te adoramos, Señor. Ay, ay, ay. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu gloria y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al más humilde, mas mira de lejos al altivo. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Ahí estaba nuestro hermano José Traipe, con esa hermosa alabanza al Señor. Poniendo todo el flow. No, es el swing. Todo el swing, entonces. Aquí hay flow. ¿Cómo se llaman ellos? El redimido. Redimido cantando trap. Yeah. No puede ser. El rap. Volvamos. Nuestra hermana Marcela compartió unas cosas. Sí. ¿Unas fotitos? Ahí las vamos a mostrar. ¿De ahí? Sí. Okay. Estoy configurando para mostrarla. Ajá, ya. Continúe. Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos conversando acerca de las redes sociales. Es increíble cómo estas plataformas tienen un gran alcance a nivel mundial. Llegan a miles y miles y miles y miles y miles de personas. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que muchas veces el internet en muchas partes es gratuito. Y cuando no es gratuito, creo que está al alcance
de la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, ¿qué mejor forma de alcanzar almas para Cristo? A través de estas redes sociales. Así es, hay que aprovechar todas las instancias. ¿Cómo lo puedo decir? Es como tan impresionante la forma en que funcionan las redes sociales, que imagínense que ahora las noticias llegan mucho antes que los mismos noticieros cuando lo dan en la noche. Cuando ellos van a entregar la noticia, ya quedó obsoleta. Ya todos lo saben, ya está añeja la noticia. Y de hecho, los mismos canales de televisión han implementado en tener el continuo, ¿cómo se dice? La constante transmisión de noticias, 24 horas, por ejemplo, informando todo el día de lo que pasa. La señora se cayó, cruzó el semáforo, no sé qué, ya, y en la noche llegan, una señora, ya lo sabía, entonces como que... Yo el otro día... En esta semana trabajé en el auto de mi papá escucha la radio Bio Bio. Entonces ellos se apoyan mucho en la gente y todos se creen periodistas. Igual me dio un poquito de risa, pero se entiende la buena el buen deseo de la acción. Y todos reportando, no sé, pues taco cuando estaban de vuelta del fin de semana largo. Que estaba mucha congestión en Cuesta Echada, mucha congestión en Angostura y así, pero noticias con ellos, o sea, se apoyan. ¿Cómo se dice? In situ, se apoyan en la gente ahora para poder estar antes que las redes sociales. Sí, es que así corre la tecnología ahora. Es increíble cómo llega, y ya, por ejemplo, los canales de televisión llegan, como les decía, con noticias que ya son atrasadas. Entonces como que uno después llega a la noche a ver las noticias y dice, pero si esto ya lo vi, eso ya lo miré, esto ya me lo contaron. Entonces como que al final uno ya no tiene que mirar. Entonces, para que usted dimensione la magnitud del alcance que tienen las redes sociales, que uno puede provocar un impacto en una persona al otro lado del mundo a través de esta plataforma. Entonces tenemos que ocuparla para nuestro beneficio, para poder alcanzar almas para Cristo. Exacto, eso es. ¿Algo que decir? No, se me fue la onda. Okay. Que estoy configurando. Pensé que iba a decir, entonces, que como me miró pensé que iba a decir algo. Por eso le pregunté. Perdóname. Entonces, tenemos otro versículo también que habla de esto, que dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Pastora Pamela, ¿podría explicarnos ese versículo? Bueno, a través de las redes sociales también tenemos alcances publicitarios, tenemos medios de televisión, tenemos cosas que aumentan el rating y que llegan a una cantidad impresionante de personas. ¿Qué pasaría si las redes sociales funcionaran para la iglesia? Yo creo que sería algo impactante. Así es. ¿O no? Sí. Yo lo quiero mostrar. ¿Qué quieren mostrar? Una evidencia de lo impactante que es entregar, usar las redes sociales, el alcance que tiene para entregar el mensaje de Cristo. Ya, pero momento, aguarde ahí. Voy a tomar agüita con azúcar. A través de estas redes sociales se han incluido, o también se han involucrado pastores, iglesias, congregaciones completas, jóvenes, niños, de todo, que han tenido un gran alcance. E incluso este pastor que les comentaba de su iglesia, que queda ahí en México, dice que muchas veces han llegado con la palabra justa. El Señor ha puesto la palabra en sus corazones para una persona que ha estado hasta el borde del suicidio, y ha sido a través de una red social, porque es lo más rápido, es lo más inmediato. Y ahora en este mundo, en este momento, todo debe ser inmediato. Hemos tenido la experiencia nosotros. Sí. Tiempo atrás tuvimos la experiencia de que una persona, gracias a que, Dios dio el momento preciso para que pudiera ver que estábamos transmitiendo,
y se contactó con nosotros y estaba en una situación de vida o muerte en realidad. Y lo más gratificante de esto, y para la gloria de Dios, porque no es para nosotros sino para Dios, lo mejor de todo es que esta persona aceptó a Cristo y ahora vive con Cristo en su corazón. Eso es lo importante. Y su vida cambió. Y de verdad que esto nos ayudó justamente era cuando teníamos un programa radial. Sí, de todo un poco. De todo un poco se En llama ese hace programa. tiempo atrás. Una persona nos habló a través de interno y nosotros ya nos comunicaron a través de WhatsApp. Nos dijeron, necesito hablar con esto. Lo enviamos a hablar con el pastor y después nos contó que estaba en esa situación. Así es. Así que es muy importante y prestar atención a esos detalles. De repente nos hablan por interno y tenemos que prestar atención porque como fue en esa oportunidad era de vida o muerte el responder y entregar una salida. De repente la gente o nosotros mismos nos ahogamos en un vaso de agua y no vemos salida y se nos acaba el mundo. Pero Dios siempre nos tiene un refresco, nos tira nos pasa a buscar con un bote de salvavidas. ¿Podemos mostrar otros videos de TikTok que hay por ahí? Sí, a ver. Creo que nos quedaban algunos, habían unos de pastor, creo. ¿Quieres mostrarlo del pastor? No sé, lo que tengan. Ya, miren, vamos a ver. Tell them I was happy No, eso ya lo vimos. and my heart is broken. All my scars are open. ¿Lo vieron? De nuevo, a ver, miren. A ver. No, esa no era. Buena. Es que a mí me encantan estas cosas, son tan ingeniosas. ¿Tenemos otra? Decía que era tonta, débil y todo, y responde ella que todo lo puede en Cristo que la fortalece. Toma. La del... Espérame. Ya, esta tiene relación con lo que estamos hablando. Yo lo encontré. Lo encontré No, yo. yo lo encontré. Escuchen esto. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos los días de tu vida pon a Dios delante, que Él sea el primero en tu casa, el primero en tu negocio, el primero en todos tus proyectos, y verás cómo todo va a prosperar en el nombre de Jesús. Padre, te presentamos la vida que está mirando este video, Señor, para que tú le ayudes a ser un buscador de tu presencia, que sea una persona dependiente de ti y fiel a tu palabra todo el tiempo. Te pedimos por su familia para que tú la protejas y le suplas todo lo que le haga falta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. ¿Se dan cuenta qué impactante el mensaje? Y en una fracción de segundos le dio palabra a la persona que lo estuviera viendo y también oró por la persona que estaba en ese momento viendo ese video. Él es un pastor. Sí, un pastor. Y a través de la plataforma, ¿él tiene cuántas visitas? Pastor Ramón Nova. Aquí lo voy a mostrarles, mire. Ese es su perfil de TikTok. Y ahí en la parte de arriba, como pueden ver, dice, bueno, está el nombre de él, Pastor Ramón Nova. Tiene 2.1 millones. 2.100.000 seguidores. ¿De seguidores? De seguidores. ¿Y visitas? No, y los me gusta de los videos que él sube, que son todos más o menos de ese tipo. 33.200.000. 33.200.000. 33 millones de me gusta de personas que han visto este video y que han recibido esa palabra a través de esta plataforma. Por eso yo, y con este video quiero finalizar el tema de que creo que como iglesia es tiempo de que actualicemos, de que nos actualicemos como iglesia para entregar el mensaje de Cristo. Yo se las dejo ahí. ¿Cuántos tratados ha entregado usted
en toda su vida. ¿Ha llegado a esa cantidad? Usar, hermanos, tenemos que usar estas opciones que nos están dando, que nos están entregando. Como decíamos al principio, tenemos el dominio propio para vivir en el mundo, pero no como el mundo, sino que para estar en el mundo, pero mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que a través de estas redes sociales utilizarla en su máxima expresión y para llegar a millones de personas. Este pastor ha llegado a millones de personas con ese mensaje. Y quizás cuántas personas han recibido ese mensaje y han aceptado al Señor como su Salvador. Entonces, ayudemos al mundo, ayudemos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestras familias. Incentívense, motívense a llevar la palabra de Cristo a través de las redes sociales y no a criticar, sino que a edificar. Eso es lo que queremos compartir con ustedes y que aprendan a que podemos utilizar estas plataformas de la mejor manera. Hay cosas buenas y malas en las redes sociales, pero nosotros elegimos cómo hacer y cómo usarlas. Las redes sociales son como la espada de Goliat. Nosotros decidimos para qué la utilizamos. Así que sean conscientes del poder de las redes sociales. Ellas te pueden convertir en un motor de cambio en la vida de mucha gente. Mucha más de la que ni siquiera conoces. Así que les dejamos esta inquietud en su corazón de atreverse a hacer estas cosas. Y lo más bonito es que también se puede hacer en familia, se puede hacer con los niños, se pueden hacer muchas cosas. Sí, he visto muchos que comparten esta... Bueno, yo lo he hecho con mi hija también, pero no mensajes cristianos, ella no tiene TikTok así de ese tipo. Pero ahora ya la voy a agarrar de las mechas y le voy a hacer que haga de estas cosas. Pero no. Hemos aprendido mucho investigando de esto. Pero he podido compartir con mi hija haciendo estas locuras. Uno como que... Y las amigas la encuentran bacán, qué rico que tu papá hace eso, mi papá no hace lo mismo. O sea, seré muy inmaduro, pero... disfruto haciendo estas cosas con mi hija. Y para incentivarles, como le comentábamos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un... ¿Le parece que hagamos un TikTok para nuestra iglesia? No sé, deja pensarlo. Sí, hagamos un TikTok para nuestra iglesia. Vamos a iniciar un TikTok. Pastor, vamos a iniciar un TikTok. Sí, pastor y pastora, le avisamos, vamos a iniciar un TikTok RDF San Bernardo para poder subir videos con mensaje, con un devocional en realidad. Y seguir el ejemplo de cada una de las personas que les mostramos, ya sean niños, jóvenes, adultos, como quieran, de la forma que quieran. Pero lo importante es entregar la palabra del Señor. Así que les pasamos el aviso que vamos a hacer un TikTok, vamos a subir un video nosotros. Después los vamos a invitar a ellos a que suban un video también como pastores. Así es. Y así de poquito, quien quiera participar y de ayudarnos a alimentar esta plataforma, nos avisa y les ayudamos a cómo se hace. Vamos con una canción y volvemos. Estaríamos terminando Sí. estos comentarios. Cualquier cosa que nos quieran decir, ¿qué les parece esta idea? Den su opinión. Después hermano. les voy a dar unos consejos, pero después a la vuelta de la... Ya, y de pasadita les digo que está ganando la opción de Jesús a viva voz para el nombre del programa. Así que eso, ¿ya? Ya, les dejo con Franco Figueroa. Tan cortante que está hermano Álvaro hoy día. Sí, es que como... Ya, vamos a la canción, después le vamos de volumen. Ya. Dios mío. Vamos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la canción, pero es de Franco Figueroa. ¿Cómo estáis, Pablito? Bueno, hermano, bendiciones. Bien aquí Pablo Chile junto a todos los chichiganos, hermano. Mira, ¿cómo es que llegaste a escuchar mi música? Hermano, tengo una abuelita que cuando hace el aseo, hermano, escucha tu música y la vacila, hermano. Buena música, yo también soy cantante. ¿En serio? Sí, hermano. Tenés que entonces vacilarte este tema que viene ahora, porque va a tocar tu corazón y el de los chichiganes. Dale. Ya, hermano, dale tu goli.
tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 ¿Te gustó la canción? Bueno, hermano, de mucha bendición, lo vacilamos caleta con los chichis. Yo te vi vacilando la canción, pero enterita. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Te gustaría aceptar a Dios en tu corazón? Yo conozco a Dios, hermano. ¿Conocí a Dios? Sí, hermano, en verdad el Dios del trap, Bad Bunny. Pero ese Dios más fome, yo conozco uno que te puede cambiar la vida. Y le puede cambiar la vida a tus chichiganes. ¿Lo aceptáis o no? Se llama Jesús. Ya, hermano, démosle. Vamos al camino entonces. Vamos, hermanito. Bendiciones. Tiempo de Dios perfecto. Volvimos. Tiempo de Dios perfecto. Sabias palabras. Así es. Ya, pues usted nos quería compartir algo, ¿no? ¿Tenía algo por ahí? Nos llegó noticia aquí de las hermanas. ¿Se acuerda que les dijimos que íbamos a compartir en un espacio para que puedan exponer lo que hacen, sus emprendimientos, sus pymes? Uh-huh. Voy a compartir aquí. Este es el emprendimiento de nuestra hermana Joana, ya que seguramente nos está viendo ahora. Joana Traipe. Muy bien. Joana Traipe, ¿ya? Ella tiene su emprendimiento Joy Bellas, ¿ven? Ahí ella hace todo eso arreglo, le cambia el caracho. Perdón. No. Embellece a la mujer. A la mujer virtuosa, a la idónea. Sí, las deja lindas, hermosas, preciosas. Ahí ven. Joy Bellas. Ya, para que la busquen esto es en Instagram, que sale ese perfil. ¿Ya? Creo que también lo tiene en Facebook. En Facebook si no también. me equivoco. Sí, creo que también lo tiene ahí. Que nos confirme ahí nuestra hermana Joana. Si contáctelas por la mensajería por inbox. Por inbox. Pero expliquemos lo que es el inbox. Son los mensajes por interno. Ahí seguramente privados, dice, o sea, entre ella y usted. Claro. Eso. Entonces usted se mete a su red social y si quiere hacerse un cariñito en su cabecita, embellecerse, ponerse linda así para su macho, o para sus hijos, para su varón, o para el medio ambiente, también se lo vamos a agradecer. Entonces puede contactar a la hermana Joy Bellas, ¿ya? Y tenemos para los golosos también aquí un emprendimiento. Nuestra hermana Sara. Mire. No, es que aquí van a quedar locos. Mírenme.
Miren esas tortas. Se me hizo agua la boca. Pero son de utilería. No, no son de utilería. Esas son de verdad. Miren ese pay de limón ahí con limones. Miren, qué hermosa presentación. ¿Ven cómo se ve eso? Y tiene hartas cositas que ofrecer. Sí, mira, hace muffins, hacen, ¿cómo se llama, Connie? Esta mini donitas, ¿cómo se llama? Popcakes. Para los que no conocen los popcakes, son unos que son unas bolitas como de masa con un palito que quedan así como un dulce, como un chupete. Como un collar. ¿Un collar? Sí, como un collar. Ajá. Y es como de bizcocho. Ya, ¿cómo se llama la página de ella? A ver si aparece ahí la foto. Mando muchas fotos de las cosas. Ese combinado me gusta a mí. Ese es un mix. Es un mix de... pay de limón y tartaleta. Pay tartaleta. Tartalepay. Hace tortitas así. Mire, ahí con la imagen y todo. No, sí, super pro. Ventas.tia.sarita. Ventas.tia.sarita. Eso es en Instagram. Y lo más importante, hace despachos también. Hace despachos, sí. Si usted es con un pequeño recargo, pero también le puede llegar su pedido a la puerta de su casa. Usted no tiene para qué pegarse el pique para allá. Puedes hacer sus reservas a una tortita para alguna fecha especial, alguna cosa. Ahí puede acudir a nuestra hermana Sara, quien tiene este emprendimiento. Aquí nos dicen que va a cambiar el nombre de la página. Bueno, es la que nos envió. Ahora se va a llamar Delicias Dulces Castillo. Bien, Delicias Dulces Castillo. ¿Ya? Para que sepan, ¿ya? Y les quiero comentar también lo que habíamos hablado delante de Marcela, que ella es asistente social y nos compartió algunas fotos de las cosas que hace. Ya se las voy a compartir, mire, para que vean un poquito el trabajo que ella hace en su fundación. Que se me confunde con corporación, con institución. Si está Marcela ahí, que nos diga cómo se llama la fundación. Soy más. Creo que era algo así. Sí. Ya, y esta fundación ayuda a niños y niñas con discapacidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a conocer el lugar donde ella trabaja. Y tiene bastante equipamiento de esto para el tema de motricidad, para todo el tema de rehabilitación. Es como una Teletón. Para que se haga la idea. Claro, tiene distintas salas donde hay psicólogos que atienden a los niños, y no solamente a los niños, sino que también a su familia. Claro. A su mamá, a su papá, porque no solo la persona afectada es la persona que tiene la discapacidad, sino que también la persona que ayuda y que atiende a estos niños con discapacidad. Es una fundación que está, ¿cómo se dice?, implementada o adecuada para ellos también, porque tienen ramplas, porque hay niños que transitan en silla de ruedas, distintas discapacidades se presentan ahí. Y es una fundación que no solamente atiende a los niños, como le digo, sino también a sus familias. Ellos, a través de la ayuda que entregan, también es a veces para la casa, para el hogar, mercadería. Sí, ellos trabajan mucho con la comunidad. La comunidad los quiere mucho. Nosotros pudimos ver esa vez que los visitamos, que muchas cosas les llegaban en donación y todo eso, porque ellos no les cobran a los niños por estar ahí. No. Son como colaboraciones o si de repente requiere algo es como muy mínimo, ¿no? Entonces, ellos buscan recursos en otros lados. Claro, entonces para poder ayudar a estos niños con cierta discapacidad. Así que es una muy linda labor y es importante también compartirlos con ustedes, porque ellos siempre necesitan ayuda para brindar la mejor atención a estos niños. Exacto. Y ellos también, como les comentaba, lo necesitan porque son familias muy vulnerables, así que toda ayuda es bien recibida, y más si es de la iglesia, porque va a ser de doble bendición. Así es. Y así que yo quiero dar un aplauso a las chiquillas por su pyme. Marcela por compartirnos un poco de lo que hace, y a ustedes porque están aquí con nosotros trasnochando un poquito. Ya son las 22:36 y les va a ir súper bien, yo sé que sí. Así que vamos a seguir compartiendo las pymes, como dice Manuel Oro, y también los trabajos que hace, por ejemplo, Marcela, como en su fundación. Sí.
La pastora nos está diciendo por ahí que si habrá concurso hoy. ¿Concurso de qué? Concurso, a ver, hagámoslo concurso, a ver. Pero para hacer un concurso necesitamos premios. Sí. A ver, Un concurso tiene premios. Sí, pero lo que nosotros hicimos la semana pasada fueron preguntas. Preguntas así como capciosas. Así como... Es que se me hace que la pastora está preparada. Se tiene que haber preparado hoy día. Pero si lo dijo, por algo sea, po. Sí, por algo será. Que nos cuente por interno o que nos hable por el Facebook. Sí. ¿Y usted, hermana Nicole, tiene algo? Ahí, po. Tenemos unos consejos para compartir con nuestro hermano respecto al tema de lo que estuvimos hablando. Ah, ya. Unos pequeños consejitos. Unos tips. Unos tips. Ya, a ver, unos tips. A ver. Con estos consejos. Si tomas, no tuitees o no hagas estados. O no subas historias. Ajá. Ese es como un consejo. Hay uno que dice... Dime que posteas y te diré quién eres. Te diré quién eres. ¿Se le hace familiar eso? ¿Le ha pasado? El otro dice, de la abundancia del corazón, habla tu Facebook. Qué fuerte eso. Sí. De la abundancia del corazón habla tu Facebook. Vamos a... ¿Cómo se llama? Eso cuando hay que... Vamos a investigar los Facebook de los hermanos que se conectan para ver qué es lo que abunda en su corazón. ¿Lo vas a psicopatear? Los voy a psicopatear. Voy a ver qué es lo que les... Stalkear. No psicopatear, stalkear. Stalkear, perdón. Stalkear a alguien, ¿viste? Vamos a stalkear. Para eso tenemos a nuestra hermana sí, Connie. Que nos actualiza. Ella nos tiene actualiza. De esta era, así que... Mira, y tengo otro consejo interesante. No mandes indirectas en las redes sociales, especialmente si la persona que te ofendió ni siquiera te sigue. ¿Qué? Defender algo o a veces criticar algo o decir algo de una persona si ni siquiera esa persona lo va a ver porque no te sigue en la red social. Qué fome. Eso que está súper enojado. Me descargo por las redes sociales y no tiene redes sociales. Es como que, no sé, es como que como que mi hija peleara con su abuelo. Sus bisabuelos, porque sus abuelos igual están un poquito, se desactualizan. De hecho, están conectados ahí. Por ahí está Juvenal, Irene, Miriam. Luis Jaramillo no lo he visto, pero debe estar por ahí. Pero ahí me dice que Connie que no sabe haber estado en Instagram. Así que... Bueno, esos son algunos consejos que teníamos para nuestros hermanos. Pero me voy a quedar con ese. De la abundancia del corazón habla tu Facebook. Porque yo sé que muchas personas que están conectadas hoy con nosotros ocupan Facebook. Ahí el pastor nos dijo que ya háganlo, que hagamos el TikTok. Nos dio permiso. Sí, estamos autorizados, entonces le vamos a dar con todo. Dijo, hágalo y que Dios los use. Eso es lo que queremos, pastor. Ampliar nuestro visión. Tenemos otra visión. Tenemos la visión de reino. Visión de reino. Visión de reino, claro. Queremos expandir el reino de Dios. Queremos conquistar corazones. Queremos llegar con la palabra a personas que no le conocen. Así es. Ya esperamos. Pastora, usted algo tenía, por eso nos tiró la... ¿Saben que nos faltó hoy día que se conectara nuestro hermano Héctor? Estamos extrañando. Nuestro hermano Héctor, ¿dónde estará? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede contactar, pastor? ¿Usted tiene contacto con él? No, quizás hoy día no pudo. Sí. Bueno. Dice la pastora que la próxima semana vamos a hacer un concurso con premio, ya, me parece. Vamos a conseguir premio. Vamos a tener premio. Sí, y vamos a preparar un concurso bien cabezón. Que les cueste. Que les cueste, así, para hacerles fundir el cráneo. Pero con respeto. Oigan, recuerden, ya después de todo esto, recuerden que este sábado tenemos vigilia. Eso, este sábado tenemos vigilia desde las 21 horas. Se le había olvidado, ¿no? Se me estaba olvidando. Sí. ¿Quién va a estar en la vigilia? Pastor, perdónelo, por favor, pastor. Tenemos sorpresa, vamos a tener, ya están confirmados 3 visitas en la transmisión. Muy bien. No van a estar acá por el tema de distanciamiento social, pero van a conectarse de forma online.
Y tenemos algo muy importante. ¿Qué? Un pastor con guitarra. Un pastor con guitarra, va a llegar el pastor con guitarra. Con guitarra. Con guitarra. Vamos a hacer Vamos a charranguear toda la noche aquí. karaoke. No, vamos a tener visita en la transmisión. Va a haber uno que va a estar en la playa y se va a conectar para compartir un mensaje con nosotros. Hay otro que es de acá de Maipú y hay otro que de Villarrica nos va a estar compartiendo también una palabra. O sea, vamos a tener enlaces en directo. Enlace en directo, no grabado, en directo. En directo. Wow, que estamos grandes. Así que sean todos, agéndenlo. Pastor se ríe. Y no sé por qué se ríe. Sí, pues sí, tiene que llegar con la guitarra. Ah. Yo dije, pero ¿por qué se ríe? Uy, ya, pero no, se va a poner buena la noche. Lo más probable es que vamos a tener que poner cajas de huevo en las A ventanas. mí me preguntaron, ¿hasta qué hora va a durar? Miren, esto yo creo que vamos a estar hasta como las 2 o 3 de la mañana. Pero yo tengo una duda respecto a la transmisión en Facebook. ¿Se corta cada cierto tiempo? ¿Tiene un límite de tiempo? Porque si es así, quiero que le informemos a la gente que va a estar con nosotros, a los hermanos que nos van a acompañar, porque si en algún momento se termina la transmisión, que se vuelvan a conectar. Sí, en una oportunidad nos pasamos de las 4 horas y no se cortó. Por Facebook. Sí, por Facebook. Pero en el caso que se corte la transmisión, ustedes inmediatamente vean en los estados porque vamos a iniciar al tiro la retransmisión para continuar con la vigilia. Le va a llegar una notificación. Sí, porque no sabemos cuánto va a durar, pero va a empezar a las 9 de la noche, ya a las 21 horas. Y la idea, yo creo que vamos a estar hasta como las 2 o 3 de la mañana. ¿Ya? Pero eso no lo sabemos. Nosotros estamos con tanta ganas de alabar al Señor que no sabemos si vamos a parar ahí o le vamos a dar hasta que ya no nos quede ánimo. Garganta. Ya se nos acaben las pilas. Pero vamos a vigilar con el Señor porque yo sé que usted va a estar en su casa y lo más probable es que esté acostado. No creo que nos vaya a aguantar tanto. Sí. Pero les sugiero que se conecten por YouTube. Les voy a reenviar el link de YouTube. No tengo cuerdas en la guitarra. ¿Sabe qué? Yo creo... Bueno. Eso se soluciona, pastor. Yo... De repente a mí se me ocurren cosas, pero yo no sé si es posible hacerlo. No sé si se puede hacer. Y si se puede hacer, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué se le ocurre? Que por ejemplo ese día en la vigilia, ajá, las personas, yo sé que a través de una plataforma, por ejemplo, de Instagram, sé que se puede cuando se transmite, pero no sé si acá a lo mejor por Zoom, no sé, de contactar a alguien que nos muestre que en su casa está alabando con el Señor, o que nos mande un video, una historia, una cosa, a eso me refiero. Que mientras nosotros estemos transmitiendo, no sé, que estemos cantando pon aceite en mi vida, Señor, y que ellos nos manden un video de que están en la casa ahí alabando con nosotros, cantando. Así que me gustaría que pudiéramos ver eso. Si hay alguien que se quiera conectar y quiera participar con nosotros de esa forma, nos avisa y yo le voy a enviar un link para que haga una conexión con nosotros y esté dentro de la transmisión ahí y se note. Eso sí se puede. ¿Se puede? Se puede hacer. Es como lo mismo que va a hacer con los hermanos que van a compartir la palabra, algunas alabanzas con nosotros. Uh-huh. Ellos van a hacerlo de la misma forma. Entonces, si alguien quiere de la casa compartir, tal vez no hablar, pero si quiere aparecer en la transmisión, sí se puede hacer. Okay. Entonces, yo por eso no sabía si se podía hacer. Yo... Más pega para mí nomás, pero sí se puede hacer. Sí, pero se puede. Sí, ahí en ese rinconcito se puede. Sí. ¿Qué más se nos queda? ¿Algo que se nos quede, pastor? Por ahí, que está atento ahí a la transmisión. Yo lo único que le puedo decir, pastor, es que hoy día es miércoles. Queda jueves y viernes para comprarle la cuerda a la guitarra. Se soluciona inmediatamente eso. Sí, y en 2 días de más lo solucionamos. Sí. Así que no podemos impedir poner, ¿cómo se dice? Poner trabas. Exacto. Para alabar al Señor. Ya, entonces quedamos que la próxima semana vamos con concurso con premio. Con premio. Sí, ¿ya? Eso dijo la pastora. Sí. Vamos a preparar un concurso ¿ya? Con premio. Ya, y el que no esté el día sábado en la vigilia se va al infierno.
No, Pero ¿cómo? no, hermano. Es una broma en el amor. Sí, ¿cómo se dice? Yo no soy quien para mandarlo al infierno. Sí. Sí, es una hipótesis. Una hipótesis. Una hipotenusa, dijo el Una chavo. hipotenusa, claro. Así Ya, que pues, eso. Entonces, ¿vamos a una alabanza más? Una alabanza más y volvemos y nos despedimos y a la vuelta de la alabanza vamos a estar orando. Yo sé que hay necesidad, igual vamos a dejar un tiempo. Esta no es un culto, pero igual vamos a estar orando ya. Ocupen la mensajería, los mensajes por interno para dejarnos. Si no lo quiere hacer público, nos puede mandar un mensaje en la página de Facebook. Usted aprieta ahí para enviar un mensaje. Creo que está configurado para WhatsApp. Ahí nos llega un mensaje a nosotros por interno, ¿ya? Y eso no se hace público, ¿ya? Igual vamos a estar orando, constantemente estamos orando nosotros individualmente y como iglesia. Así que ahí si quieren ingresar al grupo también lo puede hacer. Así que nos vamos con la hermana Miriam. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar
volvimos. Ahí estaba nuestra hermana Miriam Díaz, mi mamá, desde Villarrica con esa alabanza, ese himno que se llama El que habita el abrigo de Dios. Sí, un himno súper bautista. No. ¿Sí? Sí, es bien bautista. Bueno, es que es el mismo himno, pero en varias versiones, entonces sí, pero esta versión es bautista. Exacto. Tienes razón. Súper baucha. Ya. ¿La música? Ay, perdón. Ay, Es que no me concentro. ahí sí, no. Para que No me funcionemos concentro. necesita la música. No me concentro con la Oh, ya. Entonces, resumiendo, nos quedamos para la próxima semana con el concurso, con premio. Y creo que ya tenemos un premio. ¿O no? Lo estamos evaluando. No. Veamos. Veamos cómo se portan Que en se- realidad. No. Que veamos primero que sea concreto. Ya. Para que. Y- Porque tampoco nos mandamos solos. Sí, y según cómo se portan en la vigilia, si están con nosotros en la vigilia. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Sí. Así que ¿cuáles son los nombres de los apóstoles de Es Jesús? una propuesta, es un ejemplo. Un ejemplo, sí. Claro, un adelanto del curso que podría ser, por ejemplo, cuáles son los nombres de los apóstoles de Jesús. O sea, entiendo, y corríjame si me equivoco, lo que la pastora Pamela quiere es hacer preguntas Claro. y que los hermanos nos contesten. Y el que conteste correctamente se lleva el premio. Exacto. ¿Eso? Exacto, yo creo que por ahí Entonces va. vamos a buscar unas preguntas súper difíciles. Ya les dije ya que iba a ser súper cabezón. ¿Cómo se llamaban los músicos? ¿Cómo eran? Los músicos. Los- ¿Cómo se llaman No. los levitas? No, la descendencia de. Ay, de Moisés. Son, pero muchos. Y que la digan completa y en orden. Muy bien, sí, me dice eso, me confirma. Ya. Que el hermano José Traipe prepare más otras alabanzas. Sí. Y ojo que puedan participar todos. Acá nosotros nos arreglamos cómo hacemos llegar el premio si el premio se lo ganaron en la región. No, yo creo que sería bonito que de a uno pudieran venir a compartir con nosotros alguna transmisión. Ujú, sí. Es viable. Podría ser. Y Tenemos alcohol gel y mascarilla. como les digo, donde la persona que se gane el premio, vamos a ver de qué forma se lo hacemos llegar. Ahora, si en alguna región por ahí, en algún lugar lindo, podemos ir a dejárselo personalmente. Exacto. Hacemos retiro. Claro, aprovechamos de Ya le dije a la visitar. hermana Miriam que vamos a ir con todos los que se conectan, vamos a ir a hacer un retiro a su casa. Oh, claro. Así que ahí cualquier cosa participen con nosotros y como les digo, vamos construyendo este programa de a poquito. Exacto. Y el nombre, a ver, ¿cuál es el nombre ganó? A ver. Con un 82%, y ahí le voy a mostrar el resultado en el video. Ahí lo vamos a mostrar. Ya. Jesús a viva voz ganó la encuesta que hicimos, la votación. Así que así se va a llamar el programa. ¿Cómo? Jesús a viva voz. Jesús a viva voz. Ah, y le pone efecto. Ahí nomás. Sí. Muy bien. Con un 82% en las votaciones, Jesús en alta voz un 9% y Cristóbal Luchon un 9%. Ganó lejos Jesús a viva voz con 9 votos. Excelente. Entonces, ahora tenemos programa donde nos vamos a encontrar todos los miércoles para compartir con ustedes en un programa que se llama Jesús a viva voz. No, pues llegaste tarde con el efecto, po. Pero si era al final. Otra Jesús. vez. Ya. 1, 2, 3. Jes- ¿Sí? Ya, po. 1, 2, 3. Jesús Jesús a viva voz. Eso, muy bien. Ahí son los Dale efectos. color. Ya, pues, pastor, no siga diciendo preguntas, ve que después no O sea, vamos a ver qué preguntar. sí, no, sí, eso es para después, para la otra semana, porque va con premios, dijo la Escríbalo pastora. por interno. Sí. Ya. Excelente. Eso, pues. Estamos terminando el programa entonces. Y la vigilia a las 21 horas el sábado, ¿ya? Así que Sábado 24 a las 21 horas. levántese tarde para que no se quede dormido tan Por- temprano. Por Facebook, por YouTube. Y por YouTube. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y aquí hay un mensaje súper directo. ¿Qué hice? Nuestro pastor dice que el hermano José Traipe prepare otras alabanzas. Ya. Hermana Joana, por favor, transmita el El mensaje, mensaje. haga correr la voz
Ya. que necesitamos más alabanza de nuestro hermano José Traipe. Sí, para que no nos afecte el copyright. El copyright, claro. Ya, así que no, y usted también, pues hermana Joana, usted también le aplica, así que hermana Joana, a ver quién más está por ahí. El Jason. El Jason. La Samantha también Samantha. canta. La Trini también canta. No, sí, varios. Ahí tienen un coro más o menos. La Isidora nos puede ayudar con algunos TikTok. Sí. No, sí, de todos los que se conectaron. Con algunos reels. Nuestra hermana Connie. La hermana Connie va a hacer con su abuelo, con la hermana Irene y Juvenal van a hacer un TikTok por ahí. Así bien veniadito. Un TikTok. Y así, pues, todos vamos a colaborar con esto. Así que eso, un abrazo. Nos vamos a orar, pues, ¿verdad? Ya íbamos a tener un tiempo de oración. Ya se estaba despidiendo. Ya estaba despidiendo. Que ya me empezó a dar hambre. Ya. Oremos. Vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este programa, por este tiempo que pudimos compartir contigo, Señor, compartir de cómo expandir tu obra, Señor, cómo actualizarnos, Señor, y gracias porque nos dan las herramientas, nos dan la sabiduría, Señor, nos dan entendimiento para comprender cuando tú nos dices que debemos hacer discípulos a las naciones, Señor. Padre Celestial, en esta hora te quiero pedir una bendición especial por cada uno de mis hermanos, amigos y vecinos y todos los que se pudieron conectar, Señor, en esta transmisión. Que seas bendiciéndoles en sus vidas, Señor, que seas bendiciendo sus familias, que no les falte el pan en su casa, Señor, que no les falte el trabajo, Señor, y que nunca les falte el techo también. Padre Celestial, desde ya prepara el ambiente para este día sábado, Señor. Queremos dejar esta vigilia en tus manos, Señor. Que el Espíritu Santo sea obrando, que el Espíritu Santo sea tocando los corazones, Señor, y que se arme un clima, una atmósfera espiritual, Señor, en tu presencia, Señor, con una cobertura plena de parte de ti, Señor. Que los problemas que tengamos sepamos dejarlos a un lado, Señor. Que la angustia, Señor, todo lo dejemos a un lado para poder tener un tiempo contigo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos das los recursos, Señor, para poder hacer esto. Y gracias, Padre, porque tú nos regalaste la salvación, Señor. Te agradecemos por todas estas cosas, Señor, y acompáñanos hasta a nuestra habitualidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Entonces, nos estamos despidiendo. Nos encontramos el sábado, si Dios quiere, aquí en esta casa estudio. ¿Y cómo se llama el programa? En nuestra vigilia. Y el próximo miércoles nos encontramos nuevamente en nuestro programa que se llama Jesús a viva voz. Excelente. Con nuestro hermano Álvaro. Aquí. La hermana Nicole y con nuestra asistente Constanza. Así que se encuentra allá. Que está por allá. Por allá. Por allá, por allá. Ya. Así que nos despedimos. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan una semana muy bendecida, que puedan disfrutar en familia. Abrace a sus hijos, bendígalos, ore por ellos, cubra a su familia. Vamos a estar orando por ustedes también. Escríbanos si necesita oración o ayuda nuestra como iglesia al WhatsApp, que todavía está ahí en pantalla. Sí, ahí está. Y que el Señor les bendiga grandemente. Nos encontramos el miércoles y sábado entonces en la vigilia. Así es. Que el Señor les bendiga. Un beso, muchas bendiciones. Adiós. Chao.